Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre el canal y los videos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un caso muy lamentable ocurrido en el país. En aquel año donde los asesinatos se contaron por docenas, una ola de violencia incontrolable. En el 2015 pasó, aparte de estas cifras, Alfredo Alberto Pacheco, un futbolista de Santa Ana, muy reconocido, muy destacado. Ese año registró una cifra histórica de hechos fatales que se llegaron a incrementar hasta en un 55% respecto a las estadísticas previas. Alfredo Alberto Pacheco nació el 1 de diciembre de 1982 en Santa Ana y falleció el 27 de diciembre del 2015 en la misma ciudad. Fue destacado lateral izquierdo. Se formó como futbolista en las fuerzas básicas de FAS y jugó allí desde el 2000 hasta el 2010 con una breve cesión al New York Red Bulls en la MLS en el 2009. Luego regresó al fútbol nacional con el Club Deportivo Águila para 2010-11, posteriormente en Isidro Metapán, que fue el último club. Con la selección nacional absoluta de El Salvador debutó el 17 de noviembre del 2002, acumulando un récord histórico de 86 partidos. En el 2002 ganó la medalla de oro de la Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Entre el año 2010 y el 2013, la Selección Nacional de El Salvador fue objeto de investigación por amaños de partidos internacionales. Se descubrió que varios jugadores recibían sobornos de grupos de apostadores, principalmente de origen asiático, para alterar el resultado de los encuentros, sobre todo en partidos amistosos o de baja relevancia oficial. Para julio del 2013, la Federación Salvadoreña de Fútbol, la FESFUT, con la ayuda de la FIFA y de agencias de seguridad, inició una investigación formal sobre los amaños de partidos. Se analizaron partidos donde la selecta perdió de forma muy sospechosa. En este esquema se le ofrecía dinero a algunos jugadores entre 10,000 y algunos dijeron hasta $20,000 por perder partidos con un marcador determinado. Algunos de los jugadores, se dijo, se reunían en hoteles antes de los partidos con varias personas vinculadas al arreglo de los resultados. Pacheco, ya un veterano y con influencia en el grupo, fue señalado como uno de los enlaces principales entre los jugadores y los organizadores de los fraudes. Algunos futbolistas que colaboraron con la investigación y aceptaron alguna participación en los amaños señalaron a Pacheco como parte del grupo de decisión que coordinaba con los apostadores. Aunque Pacheco nunca aceptó haber recibido dinero, sí admitió haber estado presente en al menos una reunión donde se había discutido esa temática. Esto lo dejó bastante vulnerable al castigo por complicidad. Pacheco fue vinculado a este sistema por varios testimonios, aunque nunca se le encontró dinero directamente y a otros jugadores sí. Como consecuencia de todo esto, para el 20 de septiembre del 2013, la FESFUT anunció la sanción de por vida para 14 futbolistas, entre ellos Alfredo Pacheco. Esta sanción le prohibía jugar en cualquier liga afiliada a la FIFA, ya sea como jugadores, entrenadores o en cualquier rol administrativo. En su momento, Pacheco negó haber aceptado sobornos, así expresó que había sido víctima de la presión y del ambiente cerrado entre los jugadores. Pero él fue uno de los pocos que señaló también a los administrativos en el caso de los amaños. Dijo que la mayoría de las personas de la federación no tenían ninguna solvencia moral. En muchas entrevistas se expresó: la gente dice que nosotros somos una mancha, pero hay una mancha más grande y también tienen que quitarla. Con esto apuntó directamente a los dirigentes como responsables de la red de los amaños y no a los jugadores como primera instancia. En algunas declaraciones fue todavía más categórico. Dijo: ¿quiénes arreglan los partidos? Son los líderes de la federación. Ellos arreglaban los partidos. Nosotros como jugadores, no. ¿Cómo lo hacían? Solo ellos saben. Quienes arreglan los partidos son la gente de la federación. Ellos arreglaban partidos, porque a ellos les correspondía arreglar partidos. ¿Cómo lo hacían? Solo ellos saben. Ahora no sé qué va a pasar. Con todo esto dejó pistas bastante claras del involucramiento de sus compañeros. Expresó que en una oportunidad el portero Benji Villalobos llegó por la noche a su habitación a decirle que se iban a reunir para hablar sobre arreglar un partido. Asegura que lo sacó de su habitación sin aceptar, pero que le expresó que Rodolfo Zelaya ya estaba listo en dicho acuerdo. Según Pacheco, algunos jugadores se reunían al menos con 5 directivos de la federación para los amaños de los partidos. Y hubo evidencia de la Fiscalía durante las investigaciones de recepción de dinero de la FESFUT en efectivo para supuesta logística de preparación, y eran los mismos nombres que en teoría le pagaban a los jugadores.
Dijo que los jugadores fueron chivos expiatorios de una trama orquestada desde la fast food, o sea, buscaban dónde limpiarse y desvincularse del caso. Pacheco siempre argumentaba que la federación actuó de manera arbitraria, sin evidencias concretas. Siempre insistió en que con él tomaron la decisión por él apuntar directamente con acusaciones hacia los administrativos. Creía que la fast food filtró que recibirían sanción de por vida, lo que llevó a que su equipo, en ese momento el Metapan, le cancelara su contrato antes incluso de haber un fallo judicial. El exjugador expresaba miedo a represalias y era lo mismo que otros compañeros por el poder que tenía la federación. Dijo que nadie de los jugadores tenía el valor de sacar a la luz la verdad y todos los actos de la corrupción que había en la fast food por miedo a todos los federativos, que eran personas malas y muy rencorosas, que podían hacerles algún daño. Y no entiendo, si ellos saben, no entiendo por qué no dicen los nombres. Yo hablaba con uno y decía, pero ¿por qué no decir los nombres? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo? No, que tengo miedo de que nos manden a hacer algo esta gente. Que esta gente son así, son vengativos. Ya nos hicieron pedazos, ¿qué vamos a hacer? A raíz de tanta opacidad, ningún dirigente de la fast food fue investigado ni procesado, solamente los jugadores, algo muy lamentable y más que curioso. Luego de este largo contexto ocurrido durante el año 2013, Pacheco fue obligado a dejar el fútbol de manera definitiva, pero su tragedia homicida vendría hasta el 27 de diciembre del 2015. Aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, Pacheco estaba con 3 amigos presuntamente bebiendo en una gasolinera ubicada en el Boulevard Los 44 en Santa Ana. Entre ellos estaba una amiga, entonces ella se dirigió al baño y Pacheco la acompañó, pero el sanitario estaba supuestamente ocupado y tuvieron que esperar. En ese momento se sumaron sus otros amigos y siguieron conversando. Pero sorpresivamente un vehículo se aproximó al lugar e iluminó a Pacheco y a sus amigos. Supuestamente un sujeto que había estado consumiendo bebidas alcohólicas en la misma gasolinera se acercó y luego de hacer un gesto al conductor del vehículo para que apagara las luces, se acercó a solo 3 metros de distancia donde estaba el futbolista y le disparó, apagando la vida de Pacheco en el lugar e hiriendo de gravedad a sus otros amigos. Luis Alberto Vázquez Tobar falleció posteriormente en el hospital. El agresor fue identificado como Samuel Toledo Méndez, quien luego de perpetrar el ataque regresó hacia el vehículo que había apagado las luces, donde lo esperaba su esposa, Ana Marta Guadalupe Bolaños de Toledo, que era la motorista del vehículo, y ambos huyeron. Una cámara de seguridad del lugar donde ocurrió todo esto ayudó posteriormente a identificar a los atacantes del grupo. La policía descartó robo como móvil, quedó todas las cosas en el lugar, lo que sugiere que era un ataque premeditado. Tampoco existía indicios de violencia con propósitos de extorsión o algo a manos de las pandillas, que era lo que estaba de moda. Los investigadores señalaron que era un crimen dirigido específicamente contra Pacheco. La fiscalía señaló que momentos antes hubo un altercado verbal entre Pacheco y Samuel Toledo, sin que se conozca públicamente cuál fue el motivo exacto de esa discusión. Pero teóricamente fue esa pelea, según la versión oficial, que llevó a que Toledo regresara con un arma e hiciera lo que sucedió esa madrugada. Toledo era un comerciante que operaba en la zona fronteriza con Guatemala, principalmente en la región de Jutiapa. Según la fiscalía, Toledo tenía lazos con Los Rodríguez, un cartel guatemalteco de contrabando de activos en el departamento de Jutiapa. Se cree que esta agrupación lo protegió para evadir la captura en dicho país, en Guatemala. Las autoridades del país confirmaron que Toledo se andaba moviendo con dicho grupo, aunque nunca encontraron evidencia que el crimen haya tenido también motivaciones por cuestiones de cártel o drogas. En junio del 2016, la Fiscalía formalizó la acusación por los delitos. Los juzgados de Santa Ana emitieron orden de captura nacional e internacional y solicitó difusión roja de la Interpol. Y se estableció que ambos estaban prófugos y se presume que Toledo se ocultó siempre en Guatemala. Para agosto del 2023, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana determinó que había pruebas suficientes y envió el caso a juicio, llegando a su final en marzo del 2024. Con base a pruebas de como los videos de la gasolinera, testimonios, peritajes, encontró a ambos culpables y cada uno recibió un total de 63 años de prisión. Lastimosamente, la sentencia fue dictada en ausencia, ya que ambos siguen prófugos y se puede decir que el caso sigue también en la impunidad. Las autoridades dijeron que el hecho quedaba como un caso de violencia social después de una discusión de bebidas y otras cosas. Descartaron cualquier otra versión. Tampoco hubo ninguna información o versión que vinculara el fatal final con el caso de los amaños. Las autoridades negaron rotundamente
aunque era una cuestión que no estaba muy lejos en el tiempo, había sido un par de años antes. Pero lo cierto es que todo esto consternó a todo el país y todavía más al mundo del fútbol por la manera sorpresiva de estos acontecimientos que al final no tenían mucha explicación. La historia de Alfredo Pacheco es una de esas heridas que no termina de cerrar, no solo por la brutalidad con la que se apaga una vida, sino de todo lo que representaba para un país asediado por la violencia, la corrupción, la impunidad, amaños, un montón de cosas. Y a eso se suma pues todas las declaraciones que habían dado él y sus compañeros relativo a los federativos y los amaños. Y esos señalamientos siempre, las críticas fuertes a todo lo que representa la forma de gobierno y la justicia en el país, esa parcialidad que dejó un mensaje devastador dentro de esa selección del Salvador y muchas heridas en varios jugadores. El peso de la justicia solo cae sobre a veces los más expuestos, mientras que el cuello blanco es prácticamente intocable. El nombre de Pacheco, que alguna vez fue símbolo de liderazgo en la cancha, quedó atrapado entre algunas manchas por la sanción y muy incompleta por falta de investigaciones y peor aún cerrado con un crimen que de igual manera no está con mucha claridad ni con la versión oficial. A pesar de todo lo que haya sucedido, creo que Pacheco sigue siendo uno de los futbolistas más reconocidos en el país, independientemente de la sanción. Creo que hay personas que siempre pidieron muchísima más investigación, tanto en su caso de sanción como también en su muerte. Y todo esto, por supuesto, a manos de un sistema que nunca lo protegió con sus derechos, ni en vida, ni mucho menos después de muerto. Ese es un resumen de un caso muy lamentable que ligado al fútbol, pero también a toda la cruda realidad que se vivió en El Salvador en el año 2015. Pero deje sus valoraciones y sus comentarios. Se le agradece siempre apoyar el canal y el contenido. Cuídese mucho y nos vemos. Hasta luego.